7 minutos de las 22. Osvaldo Cherep, adelante. Bueno, Santa Fe vive una encrucijada. Encrucijada. Y sí, porque además de este conflicto que supone la quita de fondos por parte de la gestión nacional, tanto en el impuesto a las ganancias como en lo referido al IVA, que representa, lo dijimos y ahora lo va a reafirmar el ministro de Economía, Gonzalo Salione, 3.000 millones de pesos, vive otro problema, que es el problema de la transición política. Santa Fe está negociando, ustedes saben, se va Miguel Lifchi el 10 de diciembre, ingresa Omar Perotti, son de dos partidos políticos diferentes, tienen posiciones políticas diferentes y en principio la negociación va muy calma, muy tranquila, ya el grupo de Perotti reconoció que admiten que hay transparencia en los números, no parece haber ningún conflicto, pero el problema está en que Perotti quiere que las medidas de ajuste las tome Lifchi. Y Lifchi quiere irse de la gestión sin comerse el costo de las medidas que hay que tomar. Tras cartón viene este golpe digamos, al Tesoro Provincial, que en estos 4 minutos te lo cuenta el ministro Gonzalo Salione. Charlamos a través de WhatsApp con él porque él estaba en Buenos Aires. Él nos cuenta, a propósito de lo que pierde Santa Fe, nos cuenta sobre los recortes y qué implicarán estos 3.000 millones de pesos en el caso de que deban perderlos. Y finalmente, un dato que es muy importante para los empleados públicos, y sobre eso hablamos después, que tiene que ver con la eventual caída de la cláusula gatillo, una especie de emblema de los trabajadores del Estado de Santa Fe. 4 minutos con Salione. Las medidas tomadas la semana pasada por el Gobierno Nacional en materia de impuestos a las ganancias, monotributo e IVA le significan a la provincia de Santa Fe una pérdida de algo más de 3.000 millones de pesos en materia de coparticipación federal en lo que resta del presente ejercicio 2019. 2.535 es el impacto de ganancias y monotributo, a lo cual hay que sumarle aproximadamente 600 como consecuencia de la decisión de llevar a cero la alícuota del IVA para un conjunto de productos que componen la canasta básica. Y en definitiva, en decisiones tomadas unilateralmente, el gobierno ha reducido fuertemente a 3 meses de cerrar el ejercicio el flujo de recursos que va a recibir el gobierno de la provincia, que obviamente estaban previstos en su presupuesto y en la planificación financiera para lo que resta del año. Siempre hemos administrado los recursos públicos de la provincia con la premisa de la sustentabilidad fiscal, es decir, que el resultado del ejercicio puede ser superavitario o deficitario. De hecho, en la actual gestión del gobernador Lifchi tuvimos un ejercicio con déficit y 2 con superávit. No creemos que haya sido un éxito el año con superávit ni un fracaso el año con déficit, sino que los éxitos o fracasos de una gestión de gobierno se miden sobre la base de haber alcanzado o no los objetivos en materia de las diferentes políticas públicas a nuestro cargo: educación, salud, seguridad, cultura, ciencia y tecnología, etc. Ahora bien, esta premisa de sustentabilidad fiscal supone no ejecutar gastos por encima de los recursos que se disponen. Evidentemente, una merma en los recursos obliga a replantear para lo que resta del año los gastos que están en condiciones de ser ejecutados, y sobre el monitoreo continuo de cómo evolucionan los recursos iremos haciendo los acomodamientos necesarios en el gasto, no con la premisa del déficit cero, que nunca ha guiado nuestra acción de gobierno, pero sí con la premisa de la sustentabilidad fiscal de carácter intertemporal. Cuando se llevó adelante la discusión salarial a inicios del presente ejercicio, que finalmente se arribó a un acuerdo en el mes de marzo 2019, allí planteamos que frente a un escenario económico tan incierto como el que se avisoraba, incluso con una caída esperada en la actividad económica ya en aquel momento,
era necesario buscar un mecanismo que, a la vez que preserve el salario real de los trabajadores, vía aplicación de la cláusula gatillo, tenga en consideración la evolución de los recursos del Estado. Bueno, en aquel momento la cláusula que propusimos no fue finalmente aceptada, y lo que se planteó como contrapartida de esto es un ámbito de discusión que volviéramos a tener en este mes de agosto, con lo cual en los próximos días estaremos celebrando reuniones con los diferentes gremios donde pondremos sobre la mesa cuál es la realidad de cómo ha evolucionado en el presente ejercicio los salarios de los trabajadores públicos provinciales, la inflación y los recursos del gobierno de la provincia. Tengamos presente que el componente salarial es uno de los más representativos dentro del presupuesto total de cualquier gobierno provincial, y Santa Fe no es ajeno a eso. Ahora bien, en ese marco haremos la convocatoria respectiva y conversaremos con los gremios sobre el particular. Las tres preguntas claves al ministro de Economía de la provincia. La primera tiene que ver con cuánto va a perder, ya lo dijimos, más de 3.000 millones. La segunda tiene que ver con qué van a hacer. No lo dice claramente, pero uno presume que Santa Fe va a dejar de aplicar, digamos, recursos a la obra pública, un plan que estaba en marcha y que Miguel Litti se negó a detener, a pesar de las dificultades y con recursos propios. Recordemos que Santa Fe nunca cobró los actualizados 80.000 millones que tienen por doble sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nunca pagó el gobierno de Macri los 80.000 millones, a pesar de que en su momento fue la condición para que Santa Fe firmara el pacto fiscal. Y el tercer punto es la cláusula gatillo. Vamos a las placas que preparamos, son muy breves, son tres. Vamos a la primera, que tiene que ver con los puntos en tensión en Santa Fe. ¿Por qué hablo del doble filo? Porque hay una transición con Perotti, que obviamente tienen intereses muy claros en recibir de la mejor manera posible las finanzas provinciales. Hay una negociación paritaria abriéndose ahora porque acaba de llegarse o acaba de superarse lo que se había acordado en febrero, que era un 18%, con los números conocidos ayer de la inflación de julio en todo el país. Santa Fe había acordado un 18%, con los números de julio habían alcanzado el 16,8% en total de inflación. Se acaba de disparar por encima de los 20% con el 2,2% conocido ayer de julio, pero agosto va a estallar. Con lo cual, acá aparecen cuatro figuras centrales de las que quiero hablar, que son los que aparecen en esta placa. Bueno, no, ahí, perdón, ese es un error mío. En las negociaciones, las delegaciones centrantes vienen, pidiendo ajustes, un poco lo que venía contando. Y finalmente, lo de abajo. ¿Quiénes son esos cuatro personajes? Para los entrerrianos a lo mejor no son tan conocidos. En el centro están Jorge Hoffman y Jorge Molina. Jorge Hoffman es secretario general de ATE. Jorge Molina es el sucesor del mítico Alberto Maguir y es secretario general de UPCN, los dos gremios más importantes. A la inversa de Entre Ríos, en Santa Fe tiene más peso UPCN que ATE. A la derecha está, y esa sí es muy conocida, es Aleso, Sonia Aleso, que es la secretaria general de ANSAFE, pero además es secretaria general de los docentes a nivel nacional. Y a la izquierda, el integrante de un gremio menor, pero no por eso menos ruidoso, que es Pedro Bayugar, el titular de SADOP, el gremio de los docentes privados. Déjame esa placa porque quiero explicar algo. Los cuatro fueron explícitos militantes de la candidatura de Omar Perotti. Los cuatro, a tal punto que Jorge Hoffman hoy es quinto candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe por el Frente de Todos. Sonia Aleso, explícita militante kirchnerista. Pedro Bayugar, a su izquierda, también kirchnerista, aunque sus orígenes tienen que ver con el reutemanismo y un vínculo muy estrecho con la Iglesia Católica. Y Jorge Molina de UPCN es un hombre más moderado, pero es peronista y obviamente en el último sprint de campaña, de hecho su gremio acompañó y dicen algunos financió una buena parte de la campaña de Omar Perotti. ¿Con qué se encuentran estos cuatro muchachos ahora? Con la necesidad de responder a los trabajadores por un lado y de no complicarle la cosa al socio político, al que llevaron a la gobernación, a Omar Perotti. Omar Perotti, y esto lo digo habiéndolo chequeado, les está reclamando moderación. Y Pedro Bayugar
el más cumplidor de todos, si se quiere, el perrito faldero. En estas circunstancias, Epa. publica el sábado este posteo en Facebook, que es interesante verlo. En el segundo párrafo dice, resulta que el incendio inflacionario se verá reflejado en los índices de septiembre y octubre y el pago de la cláusula gatillo vendrá con los sueldos de noviembre, se paga en diciembre, dice Bayugar, dando a entender que la cláusula gatillo ha dejado de ser un elemento valioso. Ahora, yo te voy a preguntar. Ahora te respondo. Un elemento valioso para la actualización de los salarios. ¿No es para esto que está la cláusula gatillo? Para cuando la inflación le gana fuertemente al salario, bueno, los trabajadores recompongan su poder adquisitivo. Bayugar sale de algún modo a sembrar digamos, la posibilidad de deslegitimar la cláusula gatillo y dejarlos a los trabajadores. Porque Bayugar dice, no, lo que hay que hacer es acompañar las medidas nacionales como bonos, digamos, bonos salariales de 2.000 o 3.000 pesos, que fue lo que decidió Nación, pero hacerlo a través de lo que conocemos históricamente como las sumas no remunerativas, que causan un impacto en digamos, un beneficio a corto plazo para el trabajador, pero al mismo tiempo le generan un daño con una larga lucha del trabajador público de Santa Fe, que es sostener en blanco todas las cifras. Nunca estuvieron de acuerdo con ese tipo de Tras pagos. ese comentario de Bayugar, que uno no sabe a quién está representando, si a sus trabajadores o al próximo gobierno, aparecieron todos los dirigentes sindicales diciendo no, la cláusula gatillo no se toca, la cláusula gatillo no se toca, y el propio Miguel Lipschitz sale a decir la semana pasada, nosotros no vamos a dejar caer la cláusula gatillo. De hecho, acaban de escucharlo Gonzalo Salone diciendo, bueno, no lo sabemos, lo veremos en la paritaria, a ver qué nos piden. Pero en principio no está previsto la cláusula gatillo que se caiga. Empieza a aparecer el doble filo. Empieza a aparecer en Santa Fe lo que muchos temen que va a ser un conflicto intestino. Que es esta cosa, a mi juicio, siempre muy, muy compleja de que los dirigentes gremiales participen explícitamente en política partidaria. La falta de autonomía. Y forman parte de organizaciones que llegan a los gobiernos. Entonces digo, los dirigentes sindicales de Santa Fe, en esta crisis, en la que en general todos están de acuerdo, de hecho hoy Lipschitz firmó el documento, pegándole al gobierno nacional por las quitas, Sagliones participó de las reuniones con todos los ministros incluso el ministro de Economía de Entre Ríos y el gobernador de Entre Ríos, digo, reclamando que no se apliquen estas medidas o que al menos se apliquen medidas que le compensen a la provincia lo que le están sacando. Pero la pregunta es, los muchachos, esos de los que hablábamos hace un rato que también usan lentes caros y relojes imposibles de comprar para cualquier trabajador, ahora que llegaron al poder, ¿de qué lado van a estar? Porque hasta hace 6 meses, cuando la gestión era socialista, eran leones reclamando. De hecho, Santa Fe otorgó el aumento más grande que tiene todo el país, 18%, más la cláusula gatillo. Que fue creo que la única provincia que aplicó cláusula gatillo. Los muchachos de antes, como decía el tango, que no usaban gomina, ¿qué van a hacer? ¿De qué lado van a estar? Y los empleados públicos, que efectivamente son representados por ellos, digamos, ¿hacia dónde miran? Porque da la impresión de que el gremialismo santafesino, entrampado en su vínculo, digamos, carnal con la nueva gestión, han quedado más del lado de los funcionarios que del lado de los trabajadores. Y es un tema que en Santa Fe... Algo que aquí sucede con UPCN, digamos, Claro, con el diputado Allende, digamos, que un día está de un lado del mostrador y otro día está del otro, digamos, ¿no? Y eso, digamos, a mí me parece que... Y es millonario, digamos, ya. ¿Y hace cuántos años que sucede eso? Y desde el 89, del 90. Sí, pareciera ser que las medidas de fuerza tienen más que ver con internas que él da dentro del partido de gobierno que con representar legítimamente o sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. No es el caso de Santa Fe. Yo, en esto Nobleza Obliga, no hay en Santa Fe, digamos, una manifestación patrimonial grosera de enriquecimiento de ninguna de las 4 personas que vimos ahí. Digamos, no son personas sospechadas de corrupción. Algunos viven en casas que uno se plantea, pero no son casas de una dimensión imposibles de pagar. Y digo que quizás ahí esté la diferencia. Yo no los estoy acusando de corruptos. Lo que estoy diciendo es, me parece que llega el punto en el que confluyen intereses y uno tiene que decir de qué lado está. Yo tengo la sensación que los muchachos empiezan a proteger más los intereses de Perotti, con quien llegaron, que los intereses de los trabajadores, y esto es lo que acaba de expresar Bayugar con ese posteo en Facebook. Bien. Ayelen
nos metemos en el tema del régimen de licencias médicas y ausentismo en el Estado. ¿Qué es lo que pasa? Otro tema también conflictivo. Hoy estamos para el espacio ganando amigos hoy, ¿eh? Sí, sí. Bueno. El problema del tema del ausentismo en el Estado es una problemática recurrente en todos los niveles del Estado y en todas las provincias del país. Hay casos como por ejemplo en La Pampa, donde hubo docentes que fueron condenados por la justicia por realizar una especie de defraudación al Estado utilizando licencias médicas truchas, por pedir licencias por enfermedad cuando en realidad no estaban enfermos. Y también hubo algunos casos en el Estado de la provincia de Buenos Aires, con trabajadores que fueron suspendidos y sumariados. ¿Qué pasa en la provincia de Entre Ríos? Nos llegó varios mensajes en relación a largas filas que se observan a diario en la Comisión Médica Única. Y esto nos prendió la alarma. ¿Qué está pasando con el régimen de licencias médicas de la provincia de Entre Ríos? Una situación que por fuera de cámara y off the record muchos reconocen y hablan de una especie de festival de licencias que se ha dado históricamente en el Estado, pero que no es un tema comprobable porque nadie lo confirma. No hay números concretos en cuanto a que haya habido en el Estado entrerriano comprobaciones de certificaciones truchas, de licencias médicas que no han sido tales. Estuvimos dialogando con el director de la Comisión Médica Única. Está en ese cargo desde febrero de este año, Walter Luchetti. Él habla en lo que va de su gestión de una baja de entre el 27 y el 30% en lo que es la toma de licencias en el Estado provincial. Es alto eso, ¿no? Muy alto, ¿no? Del 27 al 30%. Exactamente, desde febrero a hoy. Después vamos a analizar más detenidamente lo que son los números en cada una de las reparticiones. El régimen de licencias en la provincia de Entre Ríos ha tenido infinidad de modificaciones, especialmente en lo que es el sector docente. El último de los conflictos, por llamarlo de alguna manera, que se suscitó fue en abril, con una resolución del Ministerio de Gobierno que modificó una parte del régimen de licencias para los docentes y los no docentes, que finalmente el Consejo de Educación terminó yendo un poco marcha atrás y calmó las aguas. Pero vamos a ver cuál es el análisis que hace el doctor Walter Luchetti del funcionamiento de la Comisión Médica Única, que es el organismo que está encargado de la revisión de las licencias que se toman y la forma en que se controla que no suceda esto que venimos comentando de otras provincias, esto de las certificaciones médicas truchas. En la parte docente hay un sistema donde se cargan las licencias y agiliza el trámite por vía celular, una PC, y el paciente, el docente y no docente viene y trae el certificado de donde se le hace una pequeña entrevista y un reconocimiento médico, y ahí se constata realmente la patología y se puede dialogar a ver cuál es la causa realmente que lleva a esta licencia. Con el resto del empleado de la provincia, cada repartición tiene un papel donde es llenado por el personal administrativo de su establecimiento y lo traen a esta institución. Se puede pedir lo que es médico a domicilio o reconocimiento donde realmente el paciente viene a este establecimiento. Yo asumí realmente en febrero, principio de marzo, pudimos llegar a organizar y ver en este periodo una disminución de un 27, un 30% según la estadística que hicimos y que se la elevamos a nuestra ministra Rosario Romero, y vemos que realmente hubo una disminución en el ausentismo. Tenemos que aclarar que el sector docente tiene una mayoría de empleados provinciales, donde es un grupo muy grande, y estamos en un promedio de 1.800 en lo que es el departamento de Paraná, 1.800 mensuales. ¿Y ese es un número que se mantiene en relación a mes, va variando? ¿Cómo lo van viendo ustedes? Varía en más o menos 100, 200, pero es un número que está estable y que hemos logrado bajarlo.
Pero bueno, lo que se hace cuando llega un certificado, hacemos entrar a la persona que padece y se tiene una entrevista donde se le pregunta qué está tomando, qué le pasa, qué es lo que desencadena. Se le hace conocer al paciente y poder acompañarlo y detectar cuáles son las causas que lleva a todo esto para poder tratarla. Hay una diferencia durante su gestión de entre el 27 y el 30% del número de licencias que se toman en el Estado provincial. En la Comisión Médica Única hay 30 médicos para cubrir a toda la provincia. 4 de esos médicos están en Paraná. 4 destinados a los docentes y los no docentes. 3 destinados al resto de las licencias de los empleados públicos del resto de los organismos. Y 4 que trabajan en Junta Médica. Además, la Comisión Médica Única recibe y realiza juntas médicas que les envían desde la Secretaría de Trabajo, que por un convenio con el Ministerio de Gobierno envía trabajadores de empresas y organismos privados. Con lo cual, si vemos el total de trabajadores estatales que tiene la provincia, hablar de 30 médicos para toda la provincia parece medio poco. Son en total 88.187 los empleados de planta permanente del Estado provincial. Y 30 médicos controlan a toda esa cantidad de trabajadores. Pero en esta problemática también está la pata de los gremios. Se habla desde los gremios de ver y analizar, se pide analizar las condiciones de trabajo en las que los empleados públicos generan su trabajo día a día y que hacen que los lleven a enfermar. Uno de los principales gremios de la provincia es el gremio de los maestros, ACMER, y con nosotros estuvo dialogando el secretario adjunto de la seccional Paraná de ACMER, Claudio Puntel, y esta es su visión sobre el tema. En nuestra práctica y en nuestra experiencia, lo que vemos es compañeros que van enfermos a trabajar. Los propios guarismos de los últimos tiempos en la Comisión Médica indican eso. No hubo ningún caso de alguien que haya ido con un certificado médico, sea por la razón que sea, que les hayan dicho, no, usted no está enfermo, está mintiendo. Sí, lo que ha ocurrido es que desde el Estado se utiliza eso para aplicar el ajuste sobre las escuelas. Porque en lo que se demora en aprobar el trámite de pedido de licencia del trabajador, son días que no se cubren las suplencias. Entonces, tenés escuelas donde los chicos están casi semanas enteras sin que se les nombre un suplente para atenderlos, tanto en primarias como en secundarias o en terciarias. Por la complicación que trae este sistema que está planteado en el decreto. Ahora, desde el Ministerio de Gobierno, el planteo es que a partir de este decreto se ha impuesto una especie de mayor control y que el sistema está funcionando mejor, incluso con una baja en el porcentaje de la cantidad de licencias médicas. ¿Ustedes manejan números, porcentajes de cuánto es el sector docente que pide licencia y si hay una diferencia en lo que era antes? No tenemos ese porcentaje. La diferencia está en lo que te digo, en las suplencias que se nombran. O sea, el compañero que está enfermo, tiene el reposo que el médico le manda. En algunos casos se les recorta en la comisión médica, el especialista o el clínico que lo atendió le da una determinada cantidad de días y el auditor decide que se lo recorta en 5 o 10 días y después de pasados esos días tiene que volver a una nueva auditoría, a una nueva consulta en el médico que lo atiende y a una nueva auditoría. Y eso a veces entre una auditoría y otra es lo que hace que no haya un suplente en ese tiempo a cargo del grado. Después, si el Estado tiene las cifras de la cantidad de docentes que se están enfermando, eso debería
ser utilizado para que la comisión que debería estar reunida, trabajando, integrada por el sindicato y el Estado para mejorar las condiciones de salud de los docentes, parte de la paritaria de salud laboral, tenga en cuenta eso para entender y tener una clara visión de cuáles son las condiciones de salubridad que están trabajando en nuestras escuelas. No solamente para el Estado, sino también para la RT. Bien, ahí estaba la palabra entonces y la postura de Claudio Puntel desde el gremio de los docentes. Una cuestión a aclarar cuando hablamos de la cantidad de médicos de la Comisión Médica Única. El IAFAS, que es un instituto autárquico, tiene 3 médicos y es el único organismo del Estado provincial que tiene un servicio médico laboral independiente. Nos dicen aquí el mensaje que nos envían ahora en vivo. Si el empleado falta, lo visita el médico en su casa bajo ausentismo. Bueno, el Poder Judicial Como también. tribunales, exactamente. Y si no se le encuentra ninguna dolencia, obviamente el día es descontado y eso es a rajatabla. Ahora vamos a escuchar la posición de otro de los gremios importantes en la provincia, que es la Asociación de Trabajadores del Estado y que nuclea a la mayor cantidad de trabajadores públicos. En esta oportunidad fue Graciela Trufre, secretaria progremial del sindicato, quien nos da su postura sobre el tema. Nosotros ahora hemos visto que ha mermado un poco la asistencia de los compañeros, por ejemplo, en el Consejo de Educación o en departamental, pero eso es debido a que ahora hay cierto control que no había. De todos modos, creemos que hay que ver también las condiciones laborales de los compañeros. Eso es muy importante para la hora de evaluar, ¿no es cierto?, la cantidad de días que se está pidiendo. ¿Y el por qué se enferman también los empleados? Exactamente, ¿por qué se enferman los empleados? No siempre tienen las condiciones laborales necesarias y lo vemos todos los días en los compañeros de ordenanza de la escuela que no tienen sus elementos necesarios para trabajar y que trabajan al aire libre. Los administrativos también, que no tienen hasta una silla acorde al trabajo que llevan adelante. Desde la Comisión Médica Única hablan de, en este último año, una baja de un 27 a 30% en el uso de las licencias. ¿Ustedes coinciden con ese diagnóstico? ¿Tienen números, manejan números, porcentajes en cuanto al ausentismo o presentismo? Sí, yo te dije en un principio que sí, que ha mermado, lo cual no significa que sea bueno, tal vez bueno para el Estado y no para el empleado, que a lo mejor por temor va a trabajar como puede y eso no está bueno, porque vos tenés derecho a estar enfermo y quedarte en tu casa a hacer el reposo que te manda tu médico, digamos, ¿no? No siempre es bueno. También se ha hablado siempre de una especie de festival de certificados para poder solicitar licencia, certificados por llamarles truchos, certificados que no son tales, o que el trabajador o el docente lo paga para que el médico se lo otorgue. ¿Ustedes han podido detectar esto? ¿Ustedes lo ven como un problema? ¿Lo han analizado? No, la verdad que quienes dicen eso deberán comprobarlo y creo que tienen las herramientas necesarias para poder comprobarlo. A nosotros no nos consta, nosotros no somos controladores tampoco de los certificados ni de los trabajadores. Sí estamos dispuestos a defender el trabajador cuando realmente necesite su licencia. Nosotros vamos a hacer los trámites pertinentes y defenderlo en caso que no se le adjudique esa licencia. Pero no nos consta para nada de los certificados truchos. A mí por ahí me encantaría que cuando hablan tan livianamente de esos certificados truchos lo comprueben y se lleve adelante la investigación necesaria como para sancionar ese médico, ¿no? Ahí estaba entonces Graciela Truffe de la Asociación de Trabajadores del Estado. Es la única que en Cámara reconoce que el mayor control
ha logrado disminuir el nivel de ausentismo en la planta del Estado provincial. Vamos a ver ahora lo que decíamos, el desagregado de los números. Vamos a mostrar el ausentismo de julio de 2019 en algunas de las dependencias. Hablábamos de un total de 88.187 trabajadores en el Estado. Vemos allí, por ejemplo, en los comedores, en el mes de julio hubo 325 personas que pidieron licencia. En desarrollo social, 187 personas. En la Dirección Provincial de Vialidad son 613. En la Gobernación, 116. En el Registro Civil, 219. ¿116 en la Gobernación? En la Gobernación, así es. En el Registro Civil, 219. En el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, 443 pedidos de licencias médicas en un mes. 443. En ATER, 237. 277, dice ahí. 77, sí. En el es un número alto, digamos. O sea, por el COMNA uno sabe que trabaja con chicos, con problemas, Mucha todo el gente. tiempo, digamos, pero en ATER, muchachos. En el Hospital San Martín hubo 436 personas que pidieron Lo de licencia. vialidad también es bastante vergonzoso, ¿no? Lo de vialidad es un número se ve que están altísimo. muy cansados, digamos, los muchachos. Es un número altísimo. Estamos ganando amigos. En el El programa de Ganando Amigos. En el Hospital Escuela de Salud Mental hubo 240 pedidos de licencias. En el Hospital Domac, 35. En el Hospital Carrillo, que son hospitales más pequeños, 59. En el Hospital San Roque hubo 621 personas que pidieron licencias en julio de 2019. En el resto de los organismos de salud, 1.224. 1.224 en el ámbito de salud que pidieron licencia y en otros organismos del Estado 1.953. Me imagino que en los ámbitos de salud no tienen esta facilidad por ser amigos de... Me imagino que será porque están también con debe haber más controles, me imagino. No debe ser tan fácil una licencia. Debe ser, Daniel, Claro, no lo sé. debería ser. Debería Aparte ser. están expuestos a otro tipo de problemáticas también. Claro, Creo por que eso. también es un Digamos. ámbito, al igual que el educativo, es un ámbito conflictivo. Por eso, sí. Bueno, el total entonces del ausentismo de los trabajadores del Estado en julio de 2019 fue de 6.853 personas. En julio, no solamente en julio. Solamente en julio. No concurrieron 74, no concurrieron a la Comisión Médica Única. Y en consultorio se presentaron 961 personas. Hay casos, como usted planteaba esto de los médicos, hay casos, por ejemplo, en Bobril, un médico que en un mes extendió 12 certificados, lo cual genera un llamado de atención a la Comisión Médica Única y hacia allí están puestas las miradas. Y también, por ejemplo, hay un psiquiatra de Gualeguaychú que en un mes firmó 14 pedidos de licencia. En un mes. Así que desde la Comisión Médica Única también lo que se realiza... Uno de ellos fue el de Garro, digamos, que es- no vino hoy. Es un control de los médicos, de los certificados, de los médicos que firman esos certificados. Ahí vemos el ausentismo mensual de los docentes entre abril y julio de 2019. Estamos hablando de una planta de docentes de unos 38.000, un poquito más, trabajadores docentes. En abril fue de 1.393 el total entre docentes y no docentes que pidieron licencias. En mayo fue de 1.882. Hay que tener en cuenta acá cómo van subiendo los números desde el inicio del año hasta la mitad. En junio, 2.407 trabajadores docentes y no docentes que pidieron licencias. 2.268 en ese mes son docentes, 131 son no docentes. Y en julio hubo 1.934 docentes que pidieron licencia y 106 no docentes, un total de 2.040 trabajadores. Una complejidad que tiene que ver con lo que decía Connie recién del ámbito educativo y lo que hablábamos nosotros incluso en el informe del transporte público. Muchos docentes, por su salario magro, tienen que acumular horas de un lado a otro de la Exacto. ciudad y tiene que viajar mucho. Ujú. Eso empeora la situación de salud y sobre todo los que tienen que hacer dedo en las rutas entrerrianas, que Exacto. es bastante habitual verlos a los docentes hacer dedo. Eso también complica la situación laboral, digamos. Y eso también tiene que ver con lo que decía Puntel de las suplencias. Hay muchos suplentes que
tienen que trasladarse y también complejiza esto la situación con el tema de las suplencias. A Junta Médica, desde febrero de 2019 hasta el 16 de agosto, fueron citados 945 trabajadores. La Junta Médica, ¿qué es? Luego de que el trabajador pide su licencia, se lo cita a una junta donde los 4 médicos de la junta analizan puntualmente la situación. Concurrieron a Junta Médica 560 agentes desde febrero hasta agosto de este año. No concurrieron a la Junta Médica, aunque habían sido citados 385 trabajadores. Y hasta el 5 de noviembre, o sea, desde ahora hasta noviembre, hay otros 1.401 personas, trabajadores del Estado, que tienen que concurrir a Junta Médica para pedir su licencia. Vamos a la última placa, entonces. Allí vemos el reconocimiento médico docente. Bueno, esto es lo que hablábamos al principio, pero visto en el gráfico. La evolución mes a mes de lo que ha sido el pedido de licencia de lo que está en azul son los docentes, los que están en verde son los no docentes, entre abril y julio de este año. Y para comentar, como cierre lo que pasa en Santa Fe, que hablábamos con Connie, sí. En Santa Fe, desde que asumió la ministra de Educación, Claudia Balaguer, hubo un control estricto sobre este tema de las licencias médicas. Hubo reuniones con el Colegio de Médicos de la provincia, que ese es un tema que en Entre Ríos también complejiza la situación, porque no hay un colegio de médicos. Está la Federación Médica, pero no todos están incluidos en la Federación Médica. Encontraron en Santa Fe que un mismo profesional aparecía en más de 2.000 certificados. Sí, fue muy escandaloso. Sí. El año pasado. Sí. Firmaba licencias, había firmado en 2015 2.000 certificados de licencias para los docentes de toda la provincia. De boca en boca. Y de toda la provincia. Era un hombre, digamos, generoso. Una caja de viromes. No se sabe cómo hacía para recorrer toda la provincia firmando, porque le daba un certificado a un docente de Santa Fe, a uno del sur de Venado Tuerto, a uno del norte. Ajá. Claro, entonces, bueno, fue muy... Y en la época del Mundial de Rusia, se confirmaron 29 docentes que habían viajado al exterior con en uso de licencia médica, que ese también fue otro escándalo que era un tratamiento, digamos, que había que seguir allá. Sí, el psiquiatra, el mismo psiquiatra les recomendó ir a Rusia. Claro. Por el frío. Pero estas son las paradojas, porque fíjate cómo se unen los temas, ¿no? Las paradojas del empleado público, que no deja de seguir siendo un privilegiado en la Argentina, por el nivel de estabilidad, por el nivel de capacidad para reclamar y reacomodar su ingreso, a pesar de que algunos seguramente serán magros, otros serán mejores. Pero digo, la dificultad que hay para respetar el espacio de trabajo y para tener constricción, no hablo de todos, hablo de un sector, que ante la primera puerta que ven para rajarse el laburo y no ir a laburar, lo hacen. Digo, ya sea porque no hay colectivo, ya sea porque, digamos, encuentran una excusa para hacer una protesta, o ya sea a través de este tipo de mecanismos sin controles, afortunadamente ahora con un poco más de control en Entre Ríos, porque digo, de verdad, también hay que hacer un llamado de atención a la constricción laboral de los empleados públicos. Suena feo decirlo, yo sé que es... es políticamente incorrecto. Yo no sé, pero creo que casi todos venimos de hijos. Mis viejos fueron empleados de Entel, también. 35 años cada uno. Y laburaban, no faltaban nunca, digamos. No faltaban. Sí, hay que ver cuál es el porcentaje de que trabaja y cuál es el que no, pero efectivamente eso existe. Y reconocer que el empleado público en parte es un servidor público. Todos los organismos del Estado sirven al resto de la comunidad. Entonces, plantearlo también como un servicio. Sí, el concepto de ética pública. Exacto, también. Bien. Última pausa. Después, en este programa de Ganando Amigos, les cuento los funcionarios y exfuncionarios que cobraban coimas y hacían todo sobreprecio. Ya volvemos. Está bien. El Nido. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.